En una sala de tribunal llena de tensión, una joven se sienta con aparente compostura, pasando ocasionalmente las manos por su cabello. Parece reservada y al mismo tiempo decidida. Sus representantes legales le habían aconsejado presentar una imagen de vulnerabilidad, retratándola como una adolescente asustada que solo buscaba protegerse de una antigua conocida que se mostraba hostil. De acuerdo con su equipo, ella había actuado en legítima defensa ante una confrontación iniciada por la otra parte. Esta estrategia parecía estar surtiendo efecto al principio, con evidencias que mostraban cómo la joven retrocedía repetidamente, dando decenas de pasos hacia atrás para evitar el enfrentamiento. Sin embargo, la aparición de ciertos mensajes de texto cambió por completo el panorama del caso, revelando un lado más complejo de los acontecimientos. Lo que se presentó como un acto de protección personal comenzó a ser cuestionado cuando los fiscales introdujeron pruebas digitales que sugerían un resentimiento acumulado. Estas comunicaciones, enviadas días antes del incidente, expresaban intenciones de responder con fuerza si volvía a producirse un acercamiento no deseado. Frases como indicaciones de estar preparada para un encuentro o sugerencias de confrontación directa alteraron la narrativa que la defensa había construido. El caso, que involucraba a dos jóvenes que alguna vez compartieron una estrecha amistad, escaló hasta un punto irreversible en la noche del 26 de marzo de 2023, cuando una sola herida en una zona vital provocó la pérdida de una vida adolescente. Este suceso ocurrió frente a una tienda de conveniencia conocida como 161 Carryout, ubicada en Emporium Square, en el noreste de Columbus, Ohio. Lo que comenzó como una visita rutinaria para adquirir bebidas refrescantes terminó en una tragedia que conmocionó a la comunidad local. Dos antiguas compañeras de confidencias, cuya relación se había deteriorado con el tiempo, se encontraron de manera inesperada esa noche, desencadenando una cadena de eventos que nadie pudo prever. Una de ellas, una joven de 17 años llena de vitalidad y planes futuros, perdió la oportunidad de continuar su camino, mientras la otra enfrentaría consecuencias legales que marcarían su existencia para siempre. Brianna Barozzini llevaba una vida típica de una adolescente en los suburbios de Westerville, Ohio. Asistía a clases universitarias en Columbus State Community College, mantenía un empleo a medio tiempo y disfrutaba de salidas con sus compañeros. Proveniente de un entorno estable, con buenas calificaciones y sin historial de problemas legales previos, parecía tener un futuro prometedor. Esa tarde de marzo, al ingresar a la tienda mencionada, llevaba consigo un objeto cortante que utilizaba en su trabajo, sin imaginar que esa noche cambiaría todo. Al salir, una joven de 17 años yacía gravemente herida en el estacionamiento y Brianna se vería envuelta en acusaciones graves por haber causado su fin prematuro. Por otro lado, Halia Culberson representaba el arquetipo de una adolescente extrovertida. Con 17 años, era conocida por su energía, su facilidad para conectar con las personas y su capacidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran apreciados. Creció en el noreste de Columbus, en un hogar cálido y supportive, donde sus abuelos, Vicky Cashdollar y Harley Langley, junto con Catherine Langley, desempeñaron roles fundamentales en su crianza. Halia poseía una personalidad radiante, siempre dispuesta a formar nuevas amistades y a disfrutar plenamente de la vida. Sus seres queridos la recordaban como alguien que iluminaba cualquier ambiente con su presencia, convirtiendo a extraños en confidentes en cuestión de minutos. La conexión entre Brianna y Halia se remontaba a una amistad profunda,
del tipo que las adolescentes suelen idealizar como eterna. Compartían secretos, risas y momentos inolvidables, hasta que, por razones que involucraban percepciones de traición y cambios en el círculo social, esa relación se fracturó alrededor de septiembre u octubre de 2022. Según declaraciones de Brianna a las autoridades, la noche del 26 de marzo de 2023 inició de manera ordinaria para Brianna. Alrededor de las 8:45 de la tarde, una compañera la recogió en su residencia en Westerville. Pasaron horas recorriendo la zona, conversando, disfrutando de música y manteniendo una comunicación constante con el hermano de Brianna, quien, desde su vehículo, velaba por su seguridad en una dinámica fraternal protectora. Hacia las 11:30 de la noche, decidieron detenerse en la tienda 161 Carry Out para comprar bebidas no alcohólicas, un lugar familiar al que acudían con frecuencia durante años. Brianna no anticipaba ningún inconveniente, pero ignoraba que Halia y un grupo de sus conocidos ya se encontraban dentro del establecimiento. Al ingresar cerca de las 11:45, con su amiga a su lado y aún en comunicación telefónica con su hermano, Brianna recorrió los pasillos seleccionando productos. Entre los clientes presentes, reconoció inmediatamente a un grupo que no le inspiraba confianza, incluyendo a Halia. Lo que transcurrió dentro de la tienda encendió la mecha de la confrontación posterior. Según testimonios recopilados, Brianna pronunció un comentario referente a un problema personal de Halia relacionado con sustancias, específicamente aludiendo a un pasado de dependencia del que Halia se estaba recuperando activamente. Este remark, hecho en presencia de otros, tocó un punto sensible para Halia, quien luchaba por mantener su estabilidad y sobriedad. La discusión verbal se intensificó rápidamente dentro del local. Las voces elevadas atrajeron la atención del personal, quien intervino para evitar una escalada mayor. El empleado solicitó a Halia y su grupo que abandonaran el lugar, intentando restaurar la calma. Sin embargo, Halia no se retiró por completo. En cambio, se posicionó en el exterior, aguardando la salida de Brianna. En el contexto de las interacciones adolescentes, retroceder ante un desafío podía percibirse como una señal de debilidad, por lo que Halia optó por mantenerse firme, preparada para una confrontación física. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento preciso en que Brianna salió del establecimiento a las 11:48 de la noche, con bebidas en las manos y su compañera a su lado, dirigiéndose hacia su vehículo. Inmediatamente, Halia se aproximó de manera agresiva, emitiendo expresiones desafiantes y avanzando con determinación. Brianna comenzó a retroceder, repitiendo que no deseaba involucrarse en una pelea y pidiendo que se mantuviera la distancia. A pesar de ello, Halia continuó acercándose, mientras uno de sus acompañantes grababa la escena y emitía incentivos verbales para que prosiguiera. El video muestra cómo Brianna dio múltiples pasos hacia atrás, intentando desescalar la situación. En un punto, extrajo el objeto cortante de su bolsillo, manteniéndolo visible como medida disuasoria, y siguió retrocediendo. Halia, sin embargo, no se detuvo. Empujó y golpeó a Brianna, incluso después de percatarse de la presencia del instrumento. Un intento de intervención por parte de un conocido de Brianna fue bloqueado por otro del grupo de Halia. En un instante crítico, Brianna realizó un movimiento con el objeto, penetrando la zona superior del torso de Halia, afectando vasos esenciales y provocando una hemorragia interna grave. Inicialmente, ninguna de las involucradas comprendió la gravedad de la lesión. Impulsadas por la adrenalina, continuaron el forcejeo brevemente, con Halia sujetando el cabello de Brianna mientras la sangre comenzaba a manifestarse. El instrumento cayó al suelo y eventualmente se separaron. Brianna y su compañera se dirigieron a su automóvil, mientras Halia regresaba al vehículo de sus amigos. Solo entonces, al observar la sangre en su ropa, los acompañantes de Halia entraron en pánico, notando que tenía dificultades para respirar y expulsaba fluido vital. El hermano de Halia, presente en la escena, corrió en su auxilio, aplicando presión sobre la herida con su propia prenda,
recordando experiencias previas dolorosas similares en su vida. A pesar de sus esfuerzos desesperados, la lesión resultó irreparable. Una llamada de emergencia se realizó a las 11:48, alertando sobre una adolescente herida fuera de la tienda. Las autoridades arribaron rápidamente a un escenario caótico, con paramédicos trabajando intensamente para estabilizar a Halia, mientras los oficiales mantenían el orden. Halia fue trasladada de urgencia al Ohio Health Riverside Medical Center, donde el equipo médico luchó por salvarla. Paralelamente, los investigadores identificaron a Brianna gracias a testigos y grabaciones. Un video capturado por un acompañante de Halia, preservado por las autoridades, proporcionó evidencia clave. Brianna fue localizada en su hogar en Westerville, donde ya había tomado medidas para limpiar evidencias personales, como lavado de ropa. Cooperó sin resistencia al ser detenida y trasladada para interrogatorio. En el hospital, a las 12:24 de la madrugada del 27 de marzo de 2023, Halia Culbertson fue declarada sin signos vitales tras una sola lesión crítica. La noticia impactó profundamente a Brianna durante su entrevista, quien no anticipaba un desenlace tan grave. Esto elevó las acusaciones a un nivel superior, centrado en la responsabilidad por causar el fin de una vida de manera intencional o imprudente. El 27 de marzo de 2023, Brianna Barosini enfrentó acusaciones formales por haber provocado el fin de la vida de Halia Culbertson, de 17 años. En el estado de Ohio, una condena por la acusación inicial podría haber implicado una pena de privación de libertad perpetua, con posibilidad de revisión, solo después de un mínimo de 15 años cumplidos. Al día siguiente, durante su comparecencia inicial en el Tribunal Municipal del Condado de Franklin, su representante legal, Robert Krapenk, enfatizó que el enfoque defensivo se centraría en la protección personal, presentando el incidente como una situación compleja, más que como un acto deliberado de agresión. Krapenk destacó el perfil de Brianna. Sin registros previos de conductas delictivas, con estudios completos en secundaria y matriculada en una institución comunitaria de educación superior. Argumentó que estos elementos reflejaban el carácter de una joven responsable, atrapada en circunstancias imprevistas que alteraron drásticamente su trayectoria. El juez estableció una fianza de $750,000, una suma elevada, pero la familia de Brianna logró cubrirla ese mismo día, permitiendo su liberación bajo condiciones estrictas: prohibición absoluta de contacto con los allegados de Halia, restricción de acercarse al lugar de los hechos, posesión de instrumentos potencialmente peligrosos y cualquier forma de intimidación. Los procedimientos se extendieron por meses, convirtiéndose en más de un año de demoras, revisiones de evidencias y audiencias pospuestas. Para los seres queridos de Halia, cada jornada transcurrida intensificaba su sufrimiento, al ver que la persona responsable de la pérdida de su familiar permanecía en libertad, continuando con rutinas cotidianas mientras su joven descansaba en paz eterna. Un aspecto que Brianna no mencionó inicialmente a las autoridades fue una serie de comunicaciones enviadas aproximadamente una semana antes del encuentro decisivo. En ellas, expresaba preferencia por responder con severidad si Halia volvía a aproximarse, extendiendo incluso advertencias a su círculo familiar. Estos textos sugerían que Brianna había contemplado escenarios de confrontación violenta con antelación, lo que transformó la percepción del caso. Lo que al principio parecía un episodio reactivo de protección, ahora adquiría matices de preparación previa. A medida que los investigadores incorporaron estas pruebas digitales, la Fiscalía estructuró su argumento en 3 pilares fundamentales. Primero, el empleo de una respuesta desproporcionada, considerando que Halia no portaba elementos de riesgo y sus acciones se limitaban a contactos físicos menores, insuficientes para justificar una intervención letal. Segundo, el comportamiento posterior de Brianna. Abandonar el sitio inmediatamente, proceder a una limpieza personal exhaustiva, iniciar el lavado de sus prendas y ocultar el instrumento utilizado. Tercero, los mensajes previos, interpretados como indicios de intención planificada. Para los fiscales, estos elementos pintaban un panorama de deliberación más que de impulsividad momentánea. La defensa, por su parte,
presentó contraargumentos sólidos, respaldados en grabaciones visuales que mostraban a Halia posicionada en el exterior del local, iniciando el avance físico, mientras Brianna retrocedía en múltiples ocasiones, contabilizando más de 40 pasos en total. Frente a esta adversidad, el equipo legal de Brianna optó por una negociación alternativa, evitando el riesgo de una condena más severa. Ese mismo día, aceptaron un pacto en el que la Fiscalía desistió de la acusación principal a cambio de una admisión de responsabilidad por un cargo menor, homicidio involuntario, con una pena máxima de 3 años. Bajo la legislación de Ohio, este delito implica provocar el cese de una existencia por conductas temerarias o en un impulso emocional súbito, sin planificación de causar el desenlace final. Al aceptar, Brianna reconoció su rol en los hechos, pero mantuvo que no hubo intención previa, sino una escalada incontrolable. Esa tarde, ante la jueza, formalizó su declaración, avanzando hacia una resolución del prolongado proceso. El documento de 3 páginas, firmado por ambas partes, detallaba la admisión completa, con condena inmediata y sentencia programada para el 11 de julio, dejando un registro permanente clasificado como delito grave, sancionable con hasta 3 años de reclusión y multa significativa. Con esta admisión, el potencial juicio por la acusación mayor se disolvió antes de iniciarse. Para los familiares de Halia, el acuerdo resultó profundamente decepcionante. Se habían preparado para un proceso exhaustivo que expusiera cada detalle, permitiendo que Brianna enfrentara las consecuencias plenas y, en su visión, logrando una resolución más equitativa. En cambio, se confrontaron con una limitación que restringía el castigo a un periodo breve. El abuelo de Halia, Harley Langley, manifestó la insatisfacción colectiva, considerando la medida insuficiente ante la irreversibilidad de la pérdida. Su abuela, Vicky Cash Dollar, expresó un dolor aún más profundo, afirmando que ninguna resolución legal podría restaurar la presencia de su nieta. Desde una perspectiva jurídica, no obstante, el pacto se percibió como una vía pragmática. Aseguraba una condena efectiva para los fiscales, eliminando incertidumbres de un veredicto jurado que podría haber favorecido argumentos de protección. El 11 de julio de 2024, la audiencia de imposición de pena transcurrió en un ambiente cargado de emociones contenidas. El juez aseguró el orden antes de proceder. El fiscal adjunto Trenton Grogg solicitó la pena máxima de 3 años, reconociendo elementos como la iniciativa agresiva de Halia, esperando afuera, desafiando y contactando físicamente primero, pero insistiendo en que nada validaba la escalada a una respuesta irreversible. Enfatizó que la elección de emplear un instrumento cortante transformó un altercado menor en una tragedia evitable, calificándola como una reacción desmedida impulsada por enojo. Por contraste, el defensor Robert Krapenk invitó a revisitar las grabaciones, destacando periodos prolongados en que Halia aguardaba, mientras Brianna salía con artículos inocuos en manos. Contabilizó al menos 30 pasos de retroceso iniciales, más 15 adicionales tras mostrar el objeto, subrayando la renuencia absoluta de su cliente a engajarse. Describió el episodio como una agresión unilateral, más que un intercambio consensual, con intentos de terceros por intervenir bloqueados. Argumentó que Brianna actuaba desde el temor, solicitando una medida inferior a la máxima, considerando el impacto emocional ya sufrido y la carga perpetua de haber alterado una existencia. Durante las intervenciones sobre el impacto en las víctimas, Brianna mantuvo una postura reservada en la mesa defensiva, con expresión neutra que algunos interpretaron como contención emocional o arrepentimiento interno difícil de exteriorizar. Finalmente, tomó la palabra brevemente. Admitió que el incidente ocupaba sus pensamientos diarios, expresó comprensión por el sufrimiento ajeno y propio, reconociendo el daño irreparable causado y la culpa que la acompañaría de por vida. Para los allegados de Halia, estas palabras resultaron insuficientes para mitigar su grif. La sala guardó silencio mientras el juez Mark Serrott deliberaba. Reconoció factores mitigantes y elegibilidad técnica para indulto probatorio, pero optó por no concederlo. Pronunció la pena de 3 años de reclusión,
con crédito por días previos y posibilidad de revisión para liberación anticipada en momento oportuno. La decisión evocó reacciones mixtas. Para unos, representaba equilibrio jurídico. Para otros, parecía insuficiente ante la juventud truncada. La jueza concluyó exhortando a Brianna a mantener conducta ejemplar durante su cumplimiento, asumiendo responsabilidad en su proceso de rehabilitación, recordándole que sus elecciones futuras definirían su porvenir. Este caso, que expone las complejidades de las interacciones juveniles, las normativas de respuesta proporcional y las consecuencias de escaladas emocionales, deja lecciones sobre cómo un conflicto menor puede derivar en outcomes irreversibles, afectando profundamente a comunidades enteras. Hasta la fecha actual, Brianna Barozzini cumple su condena de 3 años impuesta en julio de 2024, con opción a consideración de salida prematura por buen comportamiento en un sistema penitenciario estatal de Ohio. Si te ha interesado esta narración detallada del caso, dale like, suscríbete para más contenidos sobre sucesos impactantes y comenta tus reflexiones sobre este trágico evento. Tu interacción ayuda a difundir estas historias.